En primer lugar, yo siempre creí que no iba a poder servir al Señor porque me crié en una iglesia donde todos eran hijos de creyentes y yo era una jovencita que no venía de un hogar inconverso y pensé que Dios nunca me podría usar viniendo de un hogar inconverso y no conociendo tanto la palabra de Dios como la conocían aquellos que verdaderamente se criaron en un hogar cristiano. Entonces, con el deseo de servir al Señor, yo tenía apenas unos 13, 14 años. Entonces, cuando terminaba la escuela dominical, yo llamaba a todas las chicas de mi edad y me ponía a limpiar el templo para que le quede limpio para la noche, para los adultos, pensando que eso era lo único que yo podía hacer para el Señor, pero para servir al Señor, porque como yo tenía esa idea de que no tenía la capacidad ni la sabiduría de los que eran de un hogar creyente, entonces pensé, pero mi deseo era siempre servir al Señor. Bueno, empecé a servir al Señor en la ciudad de Diamante, Entre Ríos, porque yo soy obstétrica. Me dieron un nombramiento para trabajar en el hospital. Yo fui al hospital a trabajar, recorrí toda la ciudad buscando una iglesia evangélica y no encontré. Había solamente una iglesia católica y ninguna iglesia evangélica. Entonces yo oraba al Señor de que yo quería servirle, pero que no tenía con quién compartir mi fe porque no había ninguna iglesia evangélica. Entonces Dios puso en mi corazón el poder, todas las mañanas cuando yo hacía consultorio, hablar a las mujeres que venían al consultorio de obstetricia, hablarles del Señor, y empecé así, hablándole a las pacientes del Señor y sintiendo que eso era lo que yo debía hacer. Cuando yo hablaba a mis pacientes acerca del Señor, una de las mujeres me dijo que le gustaba mucho como yo hablaba acerca del Señor, pero que a ella le gustaría que yo hablara esas mismas cosas con otras personas que ella conocía, y que en su casa tenía un salón que daba a la calle, que estaba vacío, y quería prestármelo para que yo allí pudiera hablar a otros acerca del Señor. Entonces fui y los sábados a la tarde puse unos ladrillos en los costados y una tabla al medio, y ahí invité a todos los niños del barrio para que fueran el sábado a la tarde y ahí se pudieran sentar, y allí empecé a enseñarle a los niños la palabra de Dios y le enseñé canciones infantiles acerca de Dios también. Y como hacía eso y las canciones llamaban la atención, en la puerta se empezaban a juntar jóvenes a oír a los chicos cantar. Y yo aproveché la oportunidad y le dije a los jóvenes: ¿a ustedes les gustan las canciones que cantan los niños? Yo también sé canciones, pero para jóvenes. Si ustedes quieren venir el sábado a la noche, entonces yo les puedo enseñar. Y entonces empezaron a venir el sábado a la noche, conocieron la palabra, recibieron al Señor Jesús como su Salvador en sus corazones. Dios le cambió la vida a muchos de ellos, tanto así que empezaron a ofrendar, y ellos mismos compraron bancos, sacaron esas tablas que yo había puesto, pusieron bancos, y así nos quedó el salón apropiado para empezar a invitar a los adultos a que vengan los domingos a la noche también, los padres de esos jóvenes, para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Inclusive yo visité los hogares de esos jóvenes e invité a sus padres a venir el domingo a la noche, y así empezamos en ese lugar a tener una iglesia. A mí me gustaría ahora que usted traiga un matrimonio que se quede al frente, y a mí me gustaría ir al seminario a estudiar. Y el pastor invitó un matrimonio, vino ese matrimonio, estuvo al frente, y yo salí y me fui al seminario bautista para prepararme allí mejor y tener seguridad de poder servir al Señor, pero bien,
con la seguridad de que estaba predicando la palabra de Dios y enseñando lo que la palabra de Dios dice. Mientras yo estaba estudiando en seminario, un día me invitaron porque había un lugar donde un predicador iba a hablar a todos los jóvenes acerca de cómo servir al Señor. Y yo fui, y me llamó la atención que este predicador dijo que nosotros podemos poner nuestra profesión en las manos del Señor y que poniendo nuestra profesión, con nuestra profesión, podemos servir al Señor y llegar a la gente que no conoce al Señor y llevarles el mensaje de salvación. Y mientras yo escuchaba a este predicador, en mi corazón algo me decía: Alba, este hombre está hablando para ti. Dios te está pidiendo que tú pongas tu profesión en sus manos y que Él te va a usar con tu profesión para llegar a aquellos que no le conocen. Y desde ese día yo comencé a orar a ver dónde Dios quería usar mi profesión, y un día sentí en mi corazón de ir a trabajar entre los tobas al Chaco, porque con mi profesión yo podía ayudar a los tobas y con mi profesión acercarme más a ellos y llevarle la palabra de Dios. Mucha gente me decía que no, que cómo iba a ir yo a ese lugar donde nadie había ido. Y bueno, yo quise estar bien segura, siempre me gustó estar segura de que lo que hacía no era mío, sino de Dios. Y para estar segura, entonces yo mandé carta a todo el norte argentino, mandando allí mi título de obstétrica y diciéndole que yo quería tener un puesto, un nombramiento en tal lugar. Y mandé, como yo no conocía ningún hospital, nada, ponía solamente, vamos a decir, Ministerio de Salud de Mendoza. En otro Ministerio de Salud del Chaco, Ministerio de Salud de Formosa. Así puse para todo, hice carta para todo el norte argentino. Y solamente me contestó el Chaco ofreciéndome un nombramiento en el Chaco. Y entonces yo dije, bueno, ves, si yo tengo un nombramiento es porque en verdad Dios me llama al Chaco, porque fue el único lugar que me contestó, habiendo escrito yo un montón de cartas a todo el norte argentino. Y así me empecé a preparar y ver dónde era que yo podía ir. Bueno, me enteré entonces de que había un lugar en General San Martín, en el Chaco, donde había muchos tobas y que yo podía ir allí. Y ahí fue donde comencé a prepararme. Una vez que terminé el seminario, dejé que terminara el seminario y me fui entonces a General San Martín a trabajar entre los tobas. Bueno, cuando llegué a General San Martín en el Chaco, viví primero en una pensión porque no encontraba casa, y empecé, cuando veía algún toba, hablaba con ellos porque quería conocerlos y conocer primero sus necesidades, y cada vez que encontraba que ellos tenían una necesidad, me la anotaba en un cuadernito y todos los días oraba a Dios diciéndole que Él me guiara cómo comenzar a trabajar con los tobas, que Él me guiara de que cómo voy a acercarme a ellos, cómo conocerlos a ellos mejor para poder presentarle el mensaje a ellos. Y cuando tuve esas contestaciones del Señor, entonces fui al hospital a pedir a presentar mi título de obstétrica y pedir que me dieran vacunas para vacunar a los chicos. Y entonces empecé así a uno de los tobas con el cual le había hablado mucho, decirle que quería ir a su grupo y allí comenzar a vacunarlos. Así estaba empezando usando mi profesión para el servicio de Dios. Y allí, después que vacuné a todos los chicos, le dije a ellos, seguramente ustedes dirán, ¿por qué vine a hacer esto? Y entonces yo quiero decirle que yo amo a Dios y que Dios ha cambiado mi vida y que Dios vive en mi corazón
y que por eso yo vine acá, porque quiero también que ustedes puedan conocer a Dios y que puedan tenerle a Dios en su vida, porque Dios puede cambiar su vida de una manera muy extraordinaria como cambió la mía. Bueno, yo empecé a visitar los lugares donde los tobas vivían, porque el pueblo era todo de blancos y los blancos no lo querían a los tobas. Tanto es así que yo podía entrar a un negocio y me preguntaban: señorita, ¿usted qué desea? Pero entraba un toba y le decían: che, vos, ¿qué querés? Así los trataban muy mal. El pueblo de blancos a los tobas los despreciaba y ellos no tenían dónde vivir. Vivían en lugares que eran lugares, vamos a decir, llenos de yuyos y todo del gobierno. Un grupo vivía a 3 kilómetros del pueblo, otro grupo vivía a 10 kilómetros, otro grupo vivía a 20 kilómetros. Ellos vivían allí y nadie los tenía en cuenta, al contrario, todo el mundo lo despreciaba. Tanto es así que si tenían alguna enfermedad, iban al hospital, nadie le atendía, entonces yo tenía que acompañarlos para que le pudieran atender allí en el hospital. A veces en el hospital me trataban mal también a mí, pensando que por qué razón yo hacía eso, pero verdaderamente yo amaba a los tobas y me di cuenta también que ellos no tenían ni siquiera un certificado de nacimiento, no tenían ningún documento de existencia de ellos, era como si no existían. Entonces también empecé a ir a la capital del Chaco, a Resistencia, y allí empecé a hablar con el director del registro civil y a decirle que necesitaba que los tobas tuvieran su partida de nacimiento y que los tobas tuvieran sus documentos de identidad. Y entonces el director me dijo: bueno, la única cosa que podemos hacer es que usted lo haga, ya que tanto lo quiere que se haga, yo le doy todo y hágalo usted. Yo le dije: sí, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y entonces me dio actas de registro civil, me dio libretas de enrolamiento, me dio libretas de familia, me dio de todo, hasta me dio el círculo ese donde hay que poner el dedo para marcar, todo lo que necesitaba. Lo llevé a mi casa y por 2 años trabajé gratuitamente para el registro civil. Inscribí, enrolé y casé a casi 3.000 tobas. Ya eran igual a los blancos, ahora podían sentirse igual a igual. Dios me permitió comprar en la orilla del pueblo un terreno y ahí empecé a levantar casa e hice un barrio que se llama Barrio Fidelidad hasta el día de hoy, y ahí empezaron a vivir los creyentes, los tobas que eran creyentes, y pagaban muy poco, pero empezaron a pagar todo eso. También yo levanté una ladrillería para que ellos trabajen, para que aprendieran sobre todo a cumplir horarios, porque la gente le esclavizaba porque le hacía trabajar en cualquier hora y le pagaba cualquier cosa. Pero yo me daba cuenta que ellos no tenían ninguna disciplina. Entonces con la ladrillería aprendieron a entrar a horario, a salir a horario, trabajaban a la mañana 4 horas y otras 4 horas a la tarde, y yo les exigía hacer bien las cosas, y así aprendieron a trabajar bien. Y eso hizo de que un día que estaban poniendo en nuestro pueblo, estaban poniendo agua corriente, porque nosotros no teníamos pozos, recogíamos el agua de lluvia, teníamos aljibe nomás, y empezaron a levantar, a hacer agua corriente. Entonces yo fui a hablar con el ingeniero del agua corriente y le dije al ingeniero que por qué no tomaba uno de mis tobas para trabajar, ¿no? Y él me dijo: ay, no, por favor, solamente porque sé todo lo que usted hace por ello, tomo uno, pero por usted, porque la veo cómo trabaja, pero la verdad yo no tengo confianza.
Le dije, bueno, yo sí tengo confianza, tome uno. Bueno, me dijo, tráigame uno. Así que me fui a la ladrillería y busqué al que era más responsable y delante de todo le dije que dónde iba a trabajar y que si él trabajaba bien y cumplía, entonces le iba a dar oportunidad para que después todos los demás puedan trabajar. Y que él se tenía que acordar que aunque nadie viera, no tuviera ningún jefe que lo estuviera mirando, Dios lo estaba mirando, y si trabajaba, Dios lo miraba, y si no trabajaba, Dios no lo iba a bendecir. Así que él tenía que trabajar sabiendo que él estaba constantemente mirado por Dios. Y así él fue, oramos ese mismo momento todos en la ladrillería, y yo lo llevé y se lo presenté al ingeniero y él lo tomó, y después de 15 días yo fui y le pregunté, ¿qué tal está mi toba? Y dijo él, bueno, la verdad es que es una maravilla, porque yo paso con la camioneta y todos los blancos están sentados y el único que está trabajando es él. Así que si tiene más como ese, tráigamelo. Y así los tobas empezaron a trabajar en distintos lugares, en la municipalidad, en otras partes, y como ya tenían su certificado también de argentinos, todo eso también les sirvió, y la disciplina que habían tomado también, y empezaron a trabajar tanto así que tuvimos que cerrar la ladrillería porque ya todos se fueron a trabajar a distintos lugares, y la ladrillería la pasamos a un lugar que se llamaba Siete Árboles, que estaba a 20 kilómetros, pero en cada lugar, tanto a 10 kilómetros como a 20, como a 3, había una iglesia bautista de tobas solamente, y con los tobas trabajando. Bueno, después de todo esto y de ver todos los adelantos que ya se habían hecho, ya hacía 12 años que yo estaba ahí entre los tobas, y entonces estuve orando al Señor a ver si Él quería que yo siga trabajando allí o deseaba que fuera a otra parte. Y Dios puso en mi corazón ir a Perú, pero yo misma me asombré porque yo nunca quise salir de mi patria, siempre quise estar en Argentina. Y mucho le dije al Señor, pero el Señor seguía poniéndome en mi corazón de ir al Perú. Y bueno, entonces mandé cartas a todas las iglesias, a toda la gente que yo conocía, para ver si alguno de ellos podía hacer que yo pudiera llegar hasta el Perú y poder trabajar allí. Y así Dios me abrió las puertas y fui a trabajar al Perú en una ciudad llamada Chimbote, que está a la orilla del Pacífico. Bueno, el trabajo mío en el Perú al principio, cuando yo llegué, parecía muy difícil porque en el Perú las mujeres no cuentan. Todo el mundo, cuando yo predicaba, decía cómo era eso de que una mujer predicara. Pero cómo entonces yo vi que el Señor abrió las puertas, porque el presidente de la convención allá en el Perú me invitó para estar en su casa y me contó que había preparado una semana de evangelismo, y justamente el predicador que iba a venir de otro lugar le había mandado un telegrama que estaba enfermo, no podía venir, y él estuvo invitando a pastores de la zona, por lo menos que vinieran una noche cada uno, para poder completar, porque ya había hecho todas las invitaciones, y me preguntó si yo podía predicar una noche. Y yo le dije que sí, que podía hacerlo. Y bueno, me llamó la atención, ahí descubrí la cultura peruana, porque todas las noches el templo estaba con la mitad de la gente, pero la noche que dijeron que iba a predicar yo, el templo se llenó para ver qué era eso de que una mujer predicara. Y entonces yo prediqué, y 4 personas, justamente 4 hombres, al terminar de predicar y yo hacer la invitación de que reciban a Cristo, 4 hombres pasaron al frente para recibir a Cristo en sus corazones. Y la cultura allá es muy distinta, pero
Dios me fue haciendo que yo vaya conociendo despacio la cultura y vaya entonces también enseñando a otros que querían ser misioneros, a que ellos tienen que adaptarse a la cultura, pero no dejar que puedan cambiar la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios se cumpla siempre. Los jóvenes hoy día creen que servir al Señor es cosa muy difícil, pero no es así. Servir al Señor es la cosa más preciosa que hay, porque la palabra de Dios dice que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, Dios nos da también el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida, el que nos da sabiduría, el que nos da inteligencia, el que nos da capacidad y el que nos prepara y nos ayuda para que nosotros podamos hacer frente a todas las dificultades. Y yo quiero decirle a los jóvenes que no hay vida más preciosa que servir al Señor, porque el Señor nos bendice grandemente cuando le servimos y sentimos la alegría y el gozo de ver que otros reciben a Cristo y ver cómo Dios le cambia la vida, cómo Dios hace de ellos también nuevas personas y cómo Dios puede obrar en todo momento y en todo lugar. Lo único que nosotros debemos hacer es poner nuestra vida en las manos de Dios y todos los días estar orando a Dios y pidiéndole a Dios que Él nos dé la sabiduría para poder llegar a la gente, que Él nos dé la capacidad para enseñar la palabra de Dios, no solo para enseñarla, sino para vivirla. Porque la Biblia dice que somos cartas escritas donde la gente lee. Es decir, si la gente lee que mi vida es distinta, si la gente lee que mi vida es preciosa, si la gente lee que yo soy feliz, entonces ellos también van a decidir seguir al Señor.